Ahora tendré el privilegio de presentar al orador de esta noche. El elder M. Russell Ballard nació el 8 de octubre de 1928 en Salt Lake City, Utah, y es hijo de Melvin R. y Geraldine Smith Ballard. Asistió a la Universidad de Utah, donde conoció y cortejó a Barbara Bowen, con quien se casó el 28 de agosto de 1951 en el templo de Salt Lake. Prestó servicio en una misión en Inglaterra y, estando allí, sirvió como consejero de la presidencia de la misión. Ha servido como obispo 2 veces. En 1974 se le llamó como presidente de la misión Canadá-Toronto y fue allí donde lo conocí por primera vez. Él fue mi presidente de misión. La gente me ha preguntado cómo fue tenerlo a él como presidente de misión, y yo les digo que siento por él lo mismo que ellos sienten por sus presidentes de misión. Él fue admirable. Siempre ha tenido un gran amor y entusiasmo por el trabajo misional. En abril de 1976, mientras aún servía como presidente de misión, se le llamó al primer quórum de los 70, y más adelante prestó servicio como miembro de la presidencia del mismo. En octubre de 1985 se le sostuvo como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Antes de su llamamiento como autoridad general, el elder Ballard tenía participación en negocios de la industria automotriz, bienes raíces e inversiones. Él ha prestado servicio en muchas mesas directivas y comités cívicos y de la iglesia, y es el autor de varios libros. El elder y la hermana Ballard tienen 2 hijos, 5 hijas, 43 nietos y 37 bisnietos. Elder Ballard. Bueno, primero me gustaría agradecer al coro. Tengo un nieto que está en el coro, y gracias, Tom, por atraer todo el coro hasta acá para que abriera esta hermosa reunión con ese maravilloso himno. Y es que de verdad mis nietos son maravillosos, hacen cualquier cantidad de cosas. Realmente es una vista maravillosa la que tengo desde acá también. Ustedes son los mejores jóvenes y señoritas de todo el mundo. Tienen el Evangelio restaurado de Jesucristo para guiar sus pasos de fe en este mundo que es cada vez más inicuo. La hermana Ballard y yo nos alegramos de estar con ustedes aquí en el Centro Marriott y con todos ustedes que se encuentran en edificios por todo el mundo. Con la tecnología moderna, me imagino que algunos de ustedes también estarán escuchándonos por medios de podcast u otras maravillosas avances tecnológicos. Pero independientemente de dónde estén, estoy agradecido por hablarles, y ruego que el Señor nos bendiga para que mis palabras les sirvan a cada uno de ustedes. Expreso agradecimiento al coro del Instituto de la Universidad Utah State de Logan por la hermosa música, y un agradecimiento especial al presidente Thomas Mullen, que es uno de los maravillosos misioneros que sirvieron con la hermana Ballard y conmigo en la misión Toronto, Canadá, como mi asistente hace muchos años, y estoy muy orgulloso de que él esté aquí con nosotros. Hoy quiero hacer un seguimiento a lo que dije en la última conferencia general. Los que escucharon, y espero que hayan sido todos ustedes, recibieron consejo de las autoridades generales y de los oficiales generales de la iglesia. Tal vez recuerden que en mi discurso comparé las moscas artificiales que usan los pescadores a aquellos señuelos artificiales que usa Satanás para atraparnos y atraernos a su terrible mundo de miseria. Unos días después de la conferencia, recibí una carta de un maravilloso joven, Chayton Snyder, de 11 años de edad. Él me escuchó y me envió el dibujo que ven en la pantalla, junto con la siguiente nota personal que cito: los pescadores que atraen al pez con un señuelo artificial simbolizan cómo Satanás nos atrae con la adicción, el señuelo artificial. Cuando el pescador lanza el pez a la playa y el pez intenta aletear para volver al agua, ese aleteo, creo,
que simboliza nuestra lucha por volver a la seguridad de las aguas del Evangelio. Pero necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo para apartarnos de esas adicciones. Cierro la cita de su carta. Gracias, Chayton, por tu hipnosis tan concisa de mi discurso, del cual cito ahora. Como el pescador con mosca que sabe que lo que atrae a las truchas es el hambre, Lucifer conoce también nuestra hambre o debilidades y nos tienta con señuelos falsos que, si los aceptamos, pueden coartar nuestra vida y conducirnos hacia su influencia despiadada. Y a diferencia del pescador que atrapa y devuelve al agua peces ilesos, Lucifer no nos soltará voluntariamente. Su objetivo es hacer a sus víctimas tan miserables como Él es. Ruego que el Señor me bendiga al enseñarles un principio muy importante, que es: mantenga la sencillez del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo la misma preocupación en su época cuando dijo: pero temo que, así como la serpiente, el diablo, engañó a Eva con su astucia, sean vuestros sentidos de alguna manera desviados de la sencillez que es en Cristo. En el libro de Mormón, el profeta Nefi explica la doctrina y el Evangelio de Cristo en los siguientes términos sencillos. Son declaraciones de segundo Nefi, capítulo 31. Y nada más voy a citar algunos puntos del capítulo. Ustedes pueden buscar el resto de ellos más tarde. Nefi dice: porque mi alma se deleita en la claridad. ¿Podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? Y el Padre dijo: arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. A quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo. Y oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él. Amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora, bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. El profeta José Smith definió los primeros principios y ordenanzas del Evangelio en el 4º artículo de FED. Primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Deseo centrar mi discurso en la doctrina y el Evangelio de Cristo. Mis queridos jóvenes, en la actualidad, en el mundo ocurren muchas cosas que están en oposición directa a los principios del Evangelio. Ustedes deben conocer la doctrina de Cristo y vivirla y defenderla todos los días de su vida. Hace algunos años atrás, uno de mis misioneros vino a verme y dijo: Presidente, estoy perdiendo mi testimonio. Tengo algunos interrogantes que nadie puede contestar. Mi obispo y presidente de estaca me dijeron que me olvide de ello, pues no tenían las respuestas. Le pedí las preguntas por escrito y le sugerí que viniera a verme en 10 días y que las contestaría.
Cuando se iba de la oficina, sentí preguntarle la siguiente pregunta: Elder, ¿cuánto hace que no lee las Escrituras? Él reconoció que hacía mucho tiempo. Yo le dije entonces: usted me ha dado una asignación y creo que sería justo que yo le diera una. Lea por lo menos 1 hora por día de las Escrituras hasta el día en que venga a buscar las preguntas. Él accedió a hacer esto. Cuando regresó, yo estaba listo. Y él me dijo: presidente, no necesito las respuestas. Sé que el libro de Mormón es verdadero. Sé que José Smith es un profeta. Estoy bien ahora. Pero yo le respondí: le daré la respuesta de todos modos, ya que he trabajado mucho en esto. Todas estas cosas antimormonas con las cuales estábamos lidiando. Le pregunté, luego de nuestra conversación: Elder, ¿qué ha aprendido de todo esto? Y él dio una respuesta muy importante. Presidente, aprendí que hay que darle tiempo al Señor. Ahora, juntos, me gustaría que revisáramos las doctrinas básicas y el Evangelio de Cristo. El primer principio doctrinal es fe en el Señor Jesucristo. Tener fe en Jesucristo incluye tener la firme creencia de que Él es el Hijo unigénito de Dios y el Salvador y Redentor del mundo. Nuestra doctrina enseña que podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial solo al confiar en la gracia y misericordia de su Hijo. Cuando tenemos fe en Cristo, aceptamos y aplicamos su expiación y sus enseñanzas. Confiamos en Él y en lo que dice. Sabemos que Él tiene poder para cumplir sus promesas. Nuestro Padre Celestial bendice a los que tienen la fe para obedecer a su Hijo. Nosotros creemos en Cristo y creemos que Él quiere que guardemos sus mandamientos. Queremos demostrar nuestra fe obedeciéndole. Obedeciéndole a Jesucristo, sabiendo que Él puede curarnos, tanto física como espiritualmente. Esta noche, mis queridos jóvenes amigos, tomen un minuto y concéntrense en su propia fe, en el Señor Jesucristo, mientras yo les hago unas preguntas. ¿Están satisfechos con el rumbo de su vida y con su fe en el Señor Jesucristo? ¿Aman a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, tal como el Señor enseñó al intérprete de la ley en el capítulo 10 de Lucas? ¿Están haciendo las cosas sencillas en su vida cotidiana? ¿Hacer sus oraciones cada mañana y cada noche? ¿Leer todos los días de las Santas Escrituras? ¿Usar lenguaje apropiado? ¿Ser honrados? ¿Vivir la palabra de sabiduría? ¿Son amables y atentos a las necesidades de las personas que los rodean? ¿Siguen el consejo de las autoridades generales que se recalcó en esta pasada conferencia, el cual consiste en evitar completamente cualquier clase de pornografía? Esto no puede existir si uno tiene verdadera fe en Cristo. Y les digo con toda la fuerza que puedo tener que si este es un problema en sus vidas, aléjense de él, aléjese del problema. ¿Viven dignos de una recomendación para el templo? ¿Participan activamente en las reuniones dominicales, especialmente en la reunión sacramental, al participar dignamente de la Santa Cena y renovar sus convenios con el Señor? Ustedes que son ex-misioneros, ¿mantienen la dignidad de un siervo del Señor
Jesucristo en su vestimenta y en su conducta personal? ¿Se están preparando para su pareja eterna y la buscan activamente? Podría pasar el resto de la tarde con esta pregunta, pero estoy seguro de que a estas alturas saben que no apoyamos el que simplemente pasen el rato con alguien. Si no lo han entendido, entiéndanlo esta noche. Como lo dicen ustedes, déjenlo ya. Recomendamos citas formales. Ya saben, un chico le pide una cita a una chica y la pasan bien juntos. ¿Están verdaderamente buscando una pareja que ame al Señor y honre su nombre? Y para los casados, ¿continúan edificando y fortaleciendo su relación y tienen una noche para salir juntos con regularidad? Ahora bien, por supuesto que hay otras cosas que podría añadir a la lista. Sin embargo, si realmente se están esforzando al máximo por seguir a Cristo, podrán responder a preguntas como esta con un rotundo sí. Al pensar esta noche en su fe en el Señor Jesucristo, ¿hay algo en su vida que saben que no es lo que ustedes desearían? Si hay algo que ustedes saben en su corazón que no es congruente con la verdadera fe en el Señor Jesucristo, permítanme decirles cómo arreglarlo. El arrepentimiento es el segundo principio doctrinal del Evangelio. Nuestra fe en Cristo y nuestro amor por Él nos conducen a arrepentirnos o a cambiar nuestros pensamientos, creencias y conductas que no estén en armonía con su voluntad. Cuando nos arrepentimos, sentimos la tristeza que es según Dios. Dejamos de hacer cosas malas y nos esforzamos más por hacer cosas buenas. El arrepentimiento sincero produce varios resultados. Sentimos el perdón de Dios y su paz en nuestra vida. Desaparecen nuestra culpa y pesar. Hermanos y hermanas, agradezcan que el Evangelio de Jesucristo otorgue, mediante el arrepentimiento sincero, la manera de escapar de los errores que cometamos. Si uno no perfecciona la facultad de arrepentirse, a menudo los pequeños hábitos se convierten en adicciones. Todos podemos evitar fácilmente que nos atrape una adicción simplemente al no participar de sustancias o prácticas adictivas. No cabe duda, mis queridos amigos, de que todos somos el blanco de Satanás y sus secuaces. Él utilizará todo señuelo o táctica engañosa para hacer que ustedes y yo fallemos y nos desviemos de nuestros compromisos y fiel devoción al Señor. El tercer principio doctrinal del Evangelio es el bautismo. La mayoría de ustedes que se encuentran al alcance de mi voz han participado de este principio. El bautismo por inmersión para la remisión de los pecados es el primer convenio que hacemos entre nosotros y el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. El bautismo es una ordenanza, es una ceremonia sagrada o un rito que muestra que hemos entrado en un convenio con Dios. Y Dios siempre ha requerido que sus hijos hagan convenios. Un convenio es un acuerdo vinculante y solemne entre Dios y el hombre. Dios promete bendecirnos y nosotros prometemos obedecerle. El guardar convenios nos da bendiciones en esta vida y la exaltación en la vida venidera. Recuerden, Cristo nos dio el ejemplo al ser bautizado. Nosotros somos bendecidos con el privilegio de participar de la Santa Cena cada semana, lo cual nos ayuda a permanecer dignos de tener siempre la compañía del Espíritu.
Es un recordatorio semanal de nuestros convenios y nos ayuda a fortalecer la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. El cuarto principio doctrinal es el don del Espíritu Santo. Jesús enseñó que debemos ser bautizados en el agua y también del Espíritu. Al bautismo en el agua le debe seguir el bautismo del Espíritu, porque si no queda incompleto. Solo cuando recibamos el bautismo y el don del Espíritu Santo podremos recibir la remisión de los pecados y renacer espiritualmente por completo. El Espíritu Santo testifica de Cristo y nos ayuda a reconocer la verdad. Nos brinda fortaleza espiritual y nos ayuda a hacer lo correcto. Nos da paz y nos consuela en tiempos de pruebas y pesar. Nos advierte de peligros espirituales o físicos. Mediante el poder del Espíritu Santo, podemos sentir el amor y la guía de Dios. Este don es un anticipo del gozo eterno, hermanas y hermanas, y una promesa de vida eterna. Y finalmente, el quinto principio doctrinal, debemos perseverar hasta el fin. Una vez que hayamos entrado en el camino estrecho y angosto mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, la ordenanza del bautismo y la recepción del Espíritu Santo, debemos esforzarnos por permanecer en ese camino. Hace años, nuestro fiel patriarca destaca que tenía más de 90 años, se puso de pie en una reunión de testimonios y dijo algo que siempre recordaré. Él dijo: cada noche ruego que Dios me reciba muerto a salvo y con mi testimonio ardiendo intensamente. Le dije a él, luego de la reunión: patriarca, de todas las personas que conozco, usted no tiene que preocuparse por eso. Y luego él me agarró por mi chaqueta y me dijo, me movió un poco y estuvimos bien cerca en la cara y me dijo a mis ojos: muchacho, ya yo estaba casado y tenía 2 hijos. Y me dijo: muchacho, nadie está seguro hasta el final. Ruego que así sea, que seamos y perseveremos hasta el fin. Entonces, la doctrina de la fe en Cristo, arrepentirse, hacer renovar y guardar convenios, así como ser dirigidos por el Espíritu, se convertirá en un modelo de vida. Nuestros hechos en el diario vivir son moldeados y gobernados por estos principios doctrinales. Ahora bien, sé que algunos de ustedes son exmisioneros y están pensando que el Elder Ballard está citando algo doctrinal del inspirado Predicad mi Evangelio. Espero que reconozcan alguna de estas palabras y que hayan interiorizado el significado de ellas en su vida. Ustedes, hombres y mujeres jóvenes que no han servido una misión, permítanme sugerir que les convendría tener un ejemplar de Predicad mi Evangelio. Estudien en el capítulo 3 la lección titulada El Evangelio de Jesucristo. Expone este capítulo claramente y con más detalles de los que yo he dado esta noche, los pasos básicos necesarios para evitar ser atrapados por los señuelos artificiales de Satanás y ser desviados de la senda que conduce a la vida eterna. Qué sencillo es el Evangelio de Jesucristo. Qué importante nos es permanecer en la única senda definida por Dios como el camino de regreso a casa, a su eterna presencia. El Evangelio es el plan de felicidad. Es sencillo y hermoso. Permítanme ilustrarles cómo los primeros principios del Evangelio son como un puente entre la vida premortal, que represento levantando la mano izquierda, y la vida eterna que represento con la mano derecha. El puente entre la vida premortal y la vida eterna es el Evangelio de Jesucristo.
Hemos venido del mundo premortal a la vida mortal para esforzarnos por conocer y vivir los principios del Evangelio. Y ahora nos encontramos aquí en la tierra y estamos tratando de regresar a la presencia de Dios. Esto requiere comprensión y obediencia. Nuestra meta al esforzarnos por vivir el Evangelio es ser merecedores de recibir todas las bendiciones que nuestro Padre tiene para sus hijos fieles y dignos. Jesús mismo dijo lo siguiente: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo, que este es mi Evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Ahora bien, vuelvo a pedirles que piensen en su propia vida. ¿Cómo les va? Nuevamente les pregunto, ¿hay algo en su vida que esté haciendo que se alejen de las enseñanzas del Evangelio y se acerquen a la influencia de Satanás? ¿Están dándole al Señor el tiempo necesario? Viven en un mundo lleno de tecnología, donde es muy fácil el acceso a la información, el entretenimiento y las redes sociales en su computadora, su iPad o su iPhone. No hay otra generación que haya tenido tanta tecnología al alcance de la mano. Por medio de Facebook y de otras redes, pueden estar en contacto con amigos en todo el mundo. Al mismo tiempo que estas herramientas maravillosas existen, les advierto que no permitan que el uso de esta tecnología atrape su tiempo al grado de que se vuelvan adictos a su uso constante. De alguna manera, tienen que limitar dicho uso para que no les robe lo que es esencial, valioso y eterno. Solo tenemos que ver las noticias vespertinas y leer la prensa para darnos cuenta de que el mundo está sufriendo enormemente. Hay terremotos, huracanes y tornados en diferentes lugares. Hay guerras y rumores de guerras. Hay hambruna, sufrimiento y genocidio. Y ni qué decir de asesinatos y otros actos de violencia. Quizás algunos de ustedes piensen que el mundo de hoy no ofrece un futuro por el que valga la pena esforzarse. Recuerdo que cuando era un joven de 13 años, al llegar a casa de la reunión del sacerdocio del domingo, el 7 de diciembre de 1941, mis padres me informaron que Japón acababa de bombardear Pearl Harbor, lo cual impulsó a los Estados Unidos hacia una encarnizada guerra mundial que había empezado 2 años antes en Europa. Parecía que la vida que conocíamos se iba a acabar. Había mucha incertidumbre al ser reclutados muchos jóvenes al servicio militar. Sin embargo, ahora, al igual que entonces, en medio de todos los conflictos, luchas y malas influencias del mundo, aún hay muchas cosas buenas. Cuando yo nací hace mucho tiempo, todos ustedes todavía estaban en el mundo de los espíritus, solo había unos 20 países que se podían considerar democracias, en las que los ciudadanos disfrutaban al menos de una fracción de las libertades que nosotros dábamos por sentado. Ahora hay más de 90 de esos países donde estas personas pueden vivir de acuerdo con sus propias creencias y en libertad. En la actualidad, en todo el mundo, la pobreza está en declive y los avances en la sanidad han sido extraordinarios.
especialmente con respecto a la higiene y el agua potable en los países en vías de desarrollo. Las oportunidades educativas también están mucho más disponibles. Hay muchas razones para estar llenos de esperanza y optimismo esta noche. No permitan que Satanás influya en ustedes y cause que no crean en el gran futuro que tienen por delante. Todos nos preparamos para disfrutar de la vida por medio de las decisiones diarias. Si son verídicos y fieles a la doctrina y al Evangelio de Cristo, tendrán muchas oportunidades en la vida. En la iglesia, sus líderes generales y a nivel de barrio y estaca recibirán la inspiración de llamarlos a servir en los llamamientos para los que se han preparado como resultado de sus sabias decisiones de guardar los mandamientos de Dios. En 30 años, el liderazgo de la iglesia dependerá en gran parte de la preparación de cada uno de ustedes para cumplir con los llamamientos que recibirán para servir en la iglesia. Piensen en esto. A la iglesia le tomó 98 años, de 1830 a 1928, organizar las primeras 100 estacas. El segundo centenar de estacas se organizó en los siguientes 24 años. Entonces, comenzamos a ver una imagen muy interesante. Solo 8 años después, al final de 1960, se organizó la estaca número 300 en Toronto, Canadá, cuando el presidente Thomas Monson era el presidente de misión allá. Hace 2 semanas, la hermana Valerie y yo asistimos a la conferencia de la estaca Toronto, Canadá, que celebraba su aniversario número 50. En 1964, solo 4 años después de la organización de la estaca número 300, se organizó la estaca número 400. 200 estacas más se organizaron en los siguientes 9 años y la estaca número 900 se organizó en marzo de 1978. Y muy pronto, mis jóvenes, se creará la estaca número 3000. ¿Cómo se relaciona esto con ustedes, como jóvenes? Supongamos que la iglesia organice 100 estacas al año. Eso significa que para el año 2040, en 30 años, el número de estacas se habrá duplicado a 6,000 aproximadamente. Ustedes tendrán poco más o menos de 50 años. Ahora pregúntense, ¿dónde están los 6,000 presidentes de estaca? ¿Dónde están sus primeros consejeros, segundos consejeros, secretarios ejecutivos y secretarios? ¿Dónde están los 6,000 por 12, es decir, los 72,000 miembros de sumos consejos? Y supongamos que cada estaca tenga un promedio de 10 unidades, más o menos la medida de las estacas de hoy. ¿Dónde están los 60,000 obispos? Primeros consejeros, segundos consejeros, secretarios ejecutivos, secretarios, presidentes de quórum de élderes y sus consejeros, líderes de grupos de sumos sacerdotes y sus ayudantes, presidentas y consejeras de la sociedad de socorro, mujeres jóvenes y primaria y etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Les estoy hablando ahora mismo. Son ustedes. ¿Estarán preparados para aceptar los llamamientos que el Señor les va a extender? Creo que el Padre Celestial tiene un plan eterno para ustedes. Creo que la primogenitura de ustedes, el derecho que tienen de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es como un milagro en un mundo de unos 6,000 millones de personas. Ustedes hicieron promesas y compromisos muy importantes con nuestro Padre Celestial cuando vivían con Él en el mundo espiritual premortal. Tal vez se pregunten cómo los nombres de líderes de las organizaciones auxiliares, de obispos, presidentes de estacas y autoridades generales vienen a la mente de aquellos que tienen la autoridad de extender los llamamientos para servir. ¿Cómo sabe un presidente de estaca quién debe ser el obispo?
¿Cómo sabe una autoridad general quién debe ser el presidente de estaca? Hoy, apenas hoy, coloqué mis manos sobre la cabeza de un nuevo presidente de estaca. Reorganizamos una estaca este fin de semana. Qué privilegio es y qué hermosa oportunidad. ¿Cómo sabe el presidente de la iglesia quién debe ser autoridad general? Es por medio de la revelación que se hacen saber los nombres de los que han demostrado ser fieles y de confianza y viven las doctrinas básicas del Evangelio de Cristo. No dejen pasar ni un solo día sin esforzarse por estar preparados para servir. Recuerden, la vida mortal es cuando todos debemos prepararnos para ver a Dios. De hecho, Amulek enseñó y dijo lo siguiente, porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esa vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. Así que cada día de su vida el Señor les ayudará si confían en Él y guardan sus mandamientos. El Señor hace saber al líder responsable que están preparados para servir porque han permanecido en la senda del Evangelio, han cumplido con los compromisos que hicieron antes de nacer y el Evangelio de Jesucristo guía su vida diaria. Y este les guiará el resto de los días de sus vidas. Les sugiero que empiecen ahora a aceptar llamamientos. Los prepararán para futuros llamamientos de servir en la iglesia. Hagan lo necesario para establecer una verdadera relación con su Padre Celestial. Ustedes son sus hijos e hijas espirituales. Sus padres divinos los aman con todo el corazón. Al igual que los ama el Señor Jesucristo, ellos quieren que ustedes sigan el gran plan de felicidad que los conducirá a salvo de vuelta a casa, a su presencia. Al llegar a la conclusión de esta reunión, ruego que cada uno de ustedes se esfuerce por aferrarse a los principios y ordenanzas doctrinales del Evangelio. Siempre denle tiempo al Señor, hermanos y hermanas, siempre denle tiempo al Señor, suficiente tiempo, para que su testimonio no sea llevado a las falsas enseñanzas del mundo. Hagan las cosas correctas por la razón correcta y les irá bien. Escuchen a las autoridades generales. Siempre trataremos de enseñarles lo que ustedes necesitan saber. Hagan siempre las cosas correctas, les pido nuevamente, y les irá bien. Prepárense en todos los aspectos para estar listos cuando el Señor necesite que sirvan en su iglesia. Y al salir al mundo, seguirán siendo probados. Ese es uno de los propósitos de la vida. Hemos sido enviados aquí, en esta tierra, para determinar cuán comprometidos y dedicados estamos en realidad. Es apasionante creer que podemos convertirnos en seguidores fieles del Señor Jesucristo. Me gusta este poema y se aplica a todos nosotros. Lo escribió Johnny Ryder, hijo, se llama El Roble, y dice: el fuerte viento de día de noche soplando, las hojas del roble se estaba llevando. Al haber partido sus ramas y su corteza arrancado, el pobre roble estaba desnudo y cansado.
Aún con todo, el roble en pie resistía, mientras los otros árboles a su alrededor caían. Al cansado viento se le oyó hablar: ¿Cómo puedes, roble, en pie aún estar? El roble dijo: Sin duda puedo saber que tú mis ramas en dos puedes romper. Todas mis hojas te podrás llevar, agitar mis ramas y hacerme tambalear. Pero tengo raíces en el suelo que son mi sustento y que crecen muy fuerte desde mi nacimiento. Nunca las tocarás, como ves, porque de mí la parte más profunda es. No estaba seguro hasta hoy de cuánto resistir podía. Y ahora a ti gracias te doy, porque más fuerte soy de lo que sabía. Mis amados hermanos y hermanas, sean como el fuerte roble. Sepan cuán fuertes son. Profundicen en el suelo del Evangelio su fe y confianza en Dios y en Cristo. Estén siempre alerta a las moscas artificiales que nos presenta Lucifer, el falso pescador de hombres. Tengamos la sabiduría y la visión espiritual de discernir y rechazar sus muchas y peligrosas ofertas. Vivan cada día la doctrina de Cristo, los sencillos y básicos principios del Evangelio, de fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento. Honren el convenio bautismal. Vivan dignos de la compañía del Espíritu Santo y perseveren hasta el fin. Hagan esto todos los días y el Espíritu del Señor estará con ustedes para mantenerlos a salvo en la senda que conduce a la vida eterna. Les doy mi testimonio a cada uno de ustedes. Quiero que sepan que les amamos. Ustedes llevarán en sus hombros el futuro de esta iglesia. Ustedes tienen un gran destino. Es mi oración y ruego con todo mi corazón que ustedes harán esta noche esas cosas que necesitan hacer. Si necesitan hacer algunas correcciones en la manera en que viven. Y yo les doy mi testimonio que Jesús es el Cristo. Él vive. Esta es su iglesia. Estamos en su obra. Somos su gente del convenio. Yo lo sé. Les doy mi testimonio de esto y oro al Señor en estos momentos e invoco sus bendiciones en su santo nombre para que ustedes puedan encontrar la paz, la felicidad y la calma de que ustedes están haciendo lo mejor que pueden hacer para ser dignos de su santo nombre. Espero que esta sea la bendición sobre sus cabezas, y no solo hoy, sino el resto de sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén.